A ver, la artesanía y la confección dentro del carnaval, que están suficientemente valoradas, yo creo que sí, hoy por hoy sí. Es verdad que la progresión de la artesanía y la confección, como bien dices, ha ido en evolución con el paso de los años y no es lo mismo un disfraz de los 80, 90, 2000, 2010 que los de ahora. No creo que sea por los costureros o modistos o artesanos que había anteriormente o que se empleaban para ello, es más, yo creo que por el compendio de todo ello. Y me voy a explicar, en esos años no existía esa simbiosis entre disfraz, forillo, casi no se le prestaba atención a la puesta en escena, aunque sí al disfraz. De aquella época hay grandes disfraces, evidentemente. Modistos de nuestro carnaval como Miguel Ángel Crespo, Cachairo, Rafael Río, han hecho grandes obras. Pero se volcaba todo más en llevar un disfraz, buenas voces, música, letras para el decorado o forillo. Esto era un poco más secundario. La evolución ha sido notable. Ahora, además de buscar todo lo anterior, se busca también los detalles dentro del tipo o disfraz, además de llevar una buena puesta en escena con todo tipo de detalles, con cambios de decorado dentro de la misma actuación o incluso proyecciones, enriqueciendo muchísimo más el espectáculo y haciendo que esa obra teatral sea muchísimo más completa. Ya que al hacerlo todo más visual, hace que el espectador capte antes la intención de la historia que cuentas en tus letras. No es lo mismo tampoco el dinero que se gastaba en una agrupación en esos años que el que se emplea ahora para hacer un disfraz y, y un decorado o un forillo. Bueno, mira, a la pregunta de que si está suficientemente valorado la artesanía en el carnaval ahora, te diría que estamos dando grandes pasos. Es verdad que antes en el carnaval más antiguo no se valoraba tanto el tema del disfraz o el tema o los temas de puestas en escena y demás, pero poquito a poco sí que se está valorando mucho. Ahora los grupos invierten mucho tiempo en puestas en escena, invierten mucho tiempo y mucho dinero también en disfraces, en que el tipo vaya acorde con lo que estás cantando y eso, los detalles en los disfraces, los detalles en el decorado, se interactúa mucho ahora con los decorados y demás, eso es parte de que los autores y los grupos en sí se están fijando mucho en esos detalles y cobran mucha importancia los artesanos, claro. Bueno, la labor del artesano en el carnaval, la artesanía carnavalesca, si lo podemos decir así, lógicamente en Málaga está todavía en una fase casi, bueno, cigoto, ¿no? Es casi un embrión porque lógicamente no... digamos que el peso del carnaval en la ciudad todavía no es... No, todavía y diría pues con bastante tristeza que no sé si lo llegará a ser algún día con un peso lo suficientemente importante como para que se desarrolle toda una industria de carnaval, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos apostado por Artemplo, por José, que bueno, pues que el trabajo con él ha sido, hemos estado muy contentos, ¿no? Tanto por la comprensión de primeras de todo la idea, de todas las anotaciones que yo le hice para el disfraz, que al final, pues él casi que plasmó sobre el papel en el diseño y luego en los distintos aderezos que tuvo que hacer a nivel del disfraz, supo captar perfectamente lo que nosotros pretendíamos, ¿no? Incluso a la hora de plantear ese forillo que, como decíamos antes, pues iba también a correr de su cuenta y que iba a unar esos elementos, por una parte del atrezo tradicional de los forillos, por otra parte del elemento multimedia, pues él también iba a ser partícipe y por lo tanto pues era una apuesta también nuestra en ese sentido por lo que sería la llamada industria del carnaval, ¿no? Es una pena porque al final en Málaga hay gente con muchísimo talento, gente pues que tiene ideas brillantes y que verdaderamente configura auténticos disfraces y puestas en escena que son espectaculares, y es una pena que el carnaval de Málaga pues no venga también amparado un poco por lo que sería una industria del carnaval.
Yo los años que estuve con las niñas en la comparsa, trabajé con Rocío Cortés. Rocío Cortés es uno de esos ejemplos de lo que digo. Aparte de que ha trabajado con Alaurín, con la comparsa Alaurín, que tiene una gran experiencia en la creación, en la proyección de disfraces, pues es una de esas tantas mentes brillantes que tiene muchísimas ideas buenas y muchísimas cosas que aportar, pero lógicamente no tiene el soporte ni más ni menos que de una empresa, ¿no? De una empresa pues que en la que poder desarrollar toda esa creatividad y en definitiva redundar positivamente en el crecimiento del carnaval. El crecimiento del carnaval que en los últimos años hemos visto que la puesta en escena pues se ha desarrollado bastante. Quizá sea uno de los efectos netamente positivos también que ha tenido el que tantas agrupaciones de Málaga hayan ido en los últimos años al Falla. Quizás se han exigido más en las puestas en escena, ¿no? No hay más que ver las puestas en escena mejor de 10 años a esta parte en ese sentido, lo que se han venido enriqueciendo. Y quizá eso haya tenido que ver. Diría quizá que incluso que es el efecto más positivo que yo veo de que algunas agrupaciones hayan ido allí, porque son agrupaciones que antes de haber ido al Falla pues tenían unas puestas en escena quizá un poco más escuetas, ¿no? Entonces yo no creo que la labor del artesano no se reconozca en Málaga. Es que desgraciadamente a día de hoy no tenemos unas posibilidades como para desarrollar lo que sería, como digo, pues una industria de carnaval, ¿no? Como si hacemos un paralelismo con la Semana Santa, que yo creo que es en este sentido muy enriquecedor, pues no hay más que ver la de artesanos de todas las facetas, desde la imaginería, la talla, a la orfebrería, al bordado, pues que en esta ciudad viven y comen a diario pues gracias a ese auténtico entramado y tejido pues empresarial que existe en torno a una fiesta, ¿no? En torno a una identidad, en torno a un folclore, en torno a a un elemento cultural y capital de la idiosincrasia de la ciudad. Lo deseable sería que el carnaval de Málaga llegase algún día a ese nivel. Algo lógicamente muy complicado y verdaderamente, como decía al principio, pues poco probable a día de hoy, si vemos un poco el estado, la situación actual del carnaval de Málaga, poco halagüeña en cuanto a número de agrupaciones locales, en cuanto a perspectivas respecto a la cantera, a que salgan pues distintos grupos que desde abajo vayan empujando. Quien dice grupo dice también autores, dice pues distintos artistas, ¿no? Que desde la faceta, al final en estas fiestas que es tan multidisciplinar, pues fuesen aportando. Entonces no es que no esté valorado, es que realmente no hay posibilidad, creo, a día de hoy. Lo deseable pues sería que el día de mañana, lógicamente, también porque las propias agrupaciones tomen conciencia de la importancia de la puesta en escena, de las posibilidades que eso da, y por lo tanto, lógicamente, cuando uno quiere algo de calidad lo tiene que pagar. Lógico, y los artesanos también se tienen que dar a valer en ese sentido. Pues lógicamente, al final de esa conciencia y de que se achuche un poquito más en ese sentido de las agrupaciones, pues ojalá el día de mañana esos artesanos que hoy en día trabajan de forma casi muy particular, pues tengan un soporte importante y que les permita pues configurar una auténtica industria de carnaval. Estamos lejos, pero ojalá algún día se pueda conseguir.